Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Es el viernes 28 de abril del año 2017. Estamos arrancando ya con el acostumbrado debate jurídico de cada 15 días. Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, por supuesto. Analicemos, no va a ser el tema de fondo, pues, pero vamos a hablar del perfil del nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, que ayer los diputados, cosa rara, curiosa, pues se pusieron de acuerdo y ya existe el sucesor del doctor Marcel Orestes Posada, que deja el cargo y llega Castaneda, quien ha sido un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La verdad tiene mucha experiencia. Los diputados se decantaron por él, asegurando que es una persona intachable en su trayectoria, pero no solo eso, además sin vínculos políticos y partidarios. Eso es lo que han dicho. Bueno, por otro lado, fíjense, esta semana trascendieron una serie de comunicados, tanto de una de las empresas involucradas en la denominada Operación Lavado, pero también del Consejo Nacional de Administración de Bienes. A la base de esto está, por supuesto, la orden que dio el Ministerio Público para que se intervenga de inmediato con el afán de extinguir el dominio o de quitarle estas empresas a las personas que están siendo procesadas. El drama del asunto es que hay casi 1000 personas, más de 1000 empleados, solo de una de las empresas que pues han realizado movilizaciones y lógicamente buscando que se les dé una cosa en particular: estabilidad laboral, porque del trabajo que tienen depende el sustento de ellos y de sus familias. Pero a la base de esto, insisto, está también el tema de estas nuevas disposiciones que han sido implementadas precisamente para combatir delitos como el lavado de dinero. Y es necesario aterrizar sobre todas las aristas que tienen estos proyectos de ley, estas leyes que han sido precisamente las herramientas que se le ha entregado a la Fiscalía General de la República. Llama la atención una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del exdiputado, o más bien del diputado Reinaldo Cardosa, quien es sobreseído en el proceso civil que se le seguía por enriquecimiento ilícito, pero inmediatamente y aplicando la ley de extinción de dominio, la Fiscalía General de la República interviene en sus propiedades, la gran mayoría de ellos. ¿Recuerdan ustedes que hasta se quejaba que ni la ropa le dejaron sacar al pobre? Bueno, vamos a abordar la temática desde el punto de vista de lo que conocen, por supuesto, de los abogados. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en viernes 28 de abril del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias, muy amables. Con 33 minutos y a esta hora de la mañana doy la más cordial de las bienvenidas a doctor Carlos Nasser, como todos los viernes cada 15 días. Doctor, un gusto saludar. Bueno, buenos días. Como siempre es un gusto estar en el canal y agradeciendo a la dirección y ante todo al creador por permitirnos estar vivos y poder siempre discutir los temas que son de trascendencia nacional y que la gran audiencia de este canal está pendiente que nosotros pues podamos hacer un análisis con lo que conocemos de la realidad del país. Sí, en definitiva así es. Como lo decía el día de ayer, también pues tenemos nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Es un abogado de la República bastante conocido, ¿verdad? Fue compañero tuyo en la Corte Suprema de Justicia. Doctor, bienvenido, Ulises de Guzmán. Muchas gracias por la invitación, es un gran gusto. Y sí, ciertamente el magistrado Néstor Castaneda fue compañero mío en los 9 años que estuvimos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? El mismo periodo, entramos juntos y salimos juntos de la Corte Suprema. Muy bien, perfecto. Estaba un poco escudriñando el artículo que escribiste sobre el tema del lavado de dinero. Vamos a profundizar un poco más sobre las ideas que plasmaste en este artículo que se publicó en uno de los periódicos digitales del país. Magnífico, creo que es tiempo de revisar muchas cosas de la legislación, porque muchas cuestiones de la legislación secundaria, con o sin buena intención, pero son inconstitucionales y contribuyen no a formar el derecho, sino que a deformarlo.
Así es. Mientras tanto, quiero decirles que estamos esperando se incorpore a este panel de juristas el doctor Nelson García, que nos confirmó y pues algún retraso habrá tenido. Mientras eso sucede, vamos a lo último. Vean ustedes lo que tienen en pantalla, es el ataque en contra de un joven de 19 años. Fue asesinado en las cercanías de su vivienda ubicada en el cantón Poterrito del municipio de Panchimalco por supuestos miembros de pandillas que lo interceptaron. Los atacantes usaron armas de grueso calibre y también armas blancas. La víctima trató de defenderse hiriendo en el brazo a uno de los delincuentes. Tras el ataque se montó un operativo en la zona. Sin embargo, las autoridades no brindaron más detalles de este asunto. Parece ser que este ataque está relacionado con una posible vendetta o ataque entre grupos de miembros de pandillas. Pareciera ser, eso es lo que las primeras investigaciones señalan. Pero bueno, como digo, hay que esperar que avancen las investigaciones para determinar con exactitud qué es lo que... Esto es lo que ha acontecido en las últimas horas, sobre todo en la zona sur. Hay bastantes complicaciones en la zona sur de la ciudad, de la capital, con el accionar de grupos criminales de pandillas. Muy bien, vamos al otro hecho. Tiene que ver con un ataque armado que se produjo en contra habitantes de una vivienda en la 17 calle Poniente de San Salvador, en las cercanías de la Corte de Cuentas de la República. Se conoció que varios sujetos armados a bordo de un vehículo atacaron la casa. Sin embargo, los habitantes no resultaron heridos, pues estaban en otro sector del lugar. Pero información que ya está siendo manejada por las autoridades indica que en esa casa funciona también un negocio de préstamo de dinero. O sea, ahí aparentemente es el tema de prestamistas, personas agiotistas que se dedican a eso, ¿verdad?, a prestar dinero, y podría estar el ataque relacionado con esta actividad que desarrolla el propietario de esta vivienda. No se descarta, ¿verdad? Sí, existe la posibilidad. Muchos inclusive casos se han dado de este tipo, en el sentido de que la gente en la desesperación, que no tienen cómo pagar la deuda a estos sujetos que prestan de verdad con intereses infernales, ¿verdad? Entonces, pero como no queda de otra, ¿verdad? En lugar de pagarla con oro, la pagan con plomo. Cabal, con plomo, exactamente. Bueno, información que ha trascendido y es parte de lo que queríamos presentarle en lo último. Está lista la portada del MAS. Hay que apreciar la portada del MAS. Me encanta el papel en el que imprimen el periódico MAS. Carro loco, se va al fondo. No solo ha sido un carro loco, de esos de esa misma empresa son dos ya. Allá en San Miguel otro se hizo torta también, hiriendo, afectando a varias personas. Dos vehículos blindados de Cersaprosa se han visto involucrados en accidentes de tránsito, uno en San Miguel y uno en la carretera hacia el puerto de Laredo. Crimen no da agua, dice, en Apopa. Si acaso algo hay de locura ahí, no sería el vehículo, sino que los conductores. Fíjate que lo espectacular de esta foto que presenta el MAS es que los que iban acompañando, los que iban, el motorista y el acompañante, salieron ilesos. De verdad que increíble, pero solo con golpes de consideración, y fueron trasladados hacia él. Bueno, si acaso los iban persiguiendo. Bueno, fíjate, como se trataba de un carro blindado, corrieron todos los vecinos de la zona para ver si llevaba dinero. Para rescatar, pero el dinero, carga, las bolsas de que llevaban al interior. Bueno, detienen a 13 enredadas, dice, es parte de lo que trae esta mañana el periódico MAS. Vamos a resumen rápido, por favor. Ahí está.
Ayer conversábamos con el doctor Salvador Arias, nos vino a hablar un poco de su libro, pero me encantó la plática, la verdad. Me gusta la manera en cómo aborda los temas, la sinceridad con la que habla, inclusive con la que cuestiona las decisiones de su mismo partido. Sí, él es un comunista convencido, honesto, independientemente de que uno participe o no de sus ideas comunistas. Sí. Pero fíjate que el doctor y plasmo en él el sentir y pensar de Chapik Handal. Yo también lo considero algo similar en cuanto a la fidelidad a su ideología comunista. Y a sus ideas, y a defender sus principios y también las ideas. Principios e ideas, aun cuando creo que Chapik Handal tenía la virtud de ser más flexible en cuestiones de entendimiento, incluso en cuestiones críticas. No, el doctor no es tan bravo. Entonces ha de ser como Chapik, que daba la impresión de que era enojado, pero en sesiones privadas hablamos él era hasta gracioso, de modo tal que sí podría y se podía conversar, de modo tal que puede ser que tenga las mismas características. Hablamos del tema del regreso del colón, desdolarizar, dice el que es posible y que la gran mayoría de los problemas que tiene la economía del país pasan por haber dolarizado o haber aprobado la ley de bimonetarismo. Así es. Bueno, vayan, busquen un pequeño resumen de la fotografía, así como mañana aparecerá también aquí de los doctores en análisis jurídico un breve resumen también. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece, doctor Nasser, el nombramiento de Néstor Castaneda al Tribunal de Ética Gubernamental? A mí, yo soy amigo personal de Néstor de hace muchos años. Mira, no sabía. Pero aquí volvemos a lo mismo, más de lo mismo. ¿Crees tú? Eso para mí no va a servir de nada ese nombramiento de Néstor, que Néstor me perdone. Pero el Tribunal de Ética Gubernamental, eso no sirve para nada. Así lo hablo claro yo, no sirve para nada. Se acaba de ir Marcelo Orestes Posada. Yo presenté una denuncia de investigación en diciembre del año pasado. Pasó diciembre, enero, febrero, marzo. Y no lo resolvieron, sí. Ni siquiera lo investigaron. El mismo día que llegué yo a reclamar, como el 15-20 de marzo, me hicieron que me esperara media hora porque hasta ese momento le llevaron el expediente a Marcelo Orestes Posada porque ni él sabía qué es lo que yo estaba pidiendo. Esa fue la respuesta. ¿Y qué le estabas pidiendo? Y no, que investigaran a las personas que yo denuncié. Entonces viene Marcel, me pidió disculpas, me dijo que tenía la razón. Y yo, pues como me gusta hablar claro, yo soy una persona que no ando escondiéndome ni ando haciendo reverencias a nadie, les dije que eran una inutilidad al tribunal. Yo se lo dije a Marcel en su cara y no me importa decirlo. Él lo reconoció, me pidió disculpas, me dijo que iba a resolver, pero antes de irse me dijo que iba a darme alguna respuesta, se fue y hasta este día yo estoy esperando, no me han dicho nada. Terminó su periodo y nunca te resolvió. Néstor Castaneda va a ser otro igual, que me perdone Néstor, pero ese compromiso de volverlo a poner en el Tribunal de Ética, eso, que no hay más gente capaz en este país para eso. Pues Salvador Menéndez Leal es un hombre que no se mete en nada. Salvador ni se menciona, si vos lo ves, Ulises, Salvador no. Sí. Él es el representante de las universidades y la Procuraduría y toda esa gente. Más bien de las universidades. Néstor lo puso la Asamblea. Marcelo Orestes Posada lo puso el Ejecutivo, lo puso el Frente. Y si ustedes se recuerdan, cuando los problemas del 743 y otras leyes que se dictaron en la sala, Néstor estuvo teniendo la peña de presidente interino un tiempo, y algunas de las informaciones que tenía la Asamblea eran filtradas por la gente que estaba en esos días en la Corte, porque ni siquiera había salido el 743 y ya lo habían modificado, si ustedes se acuerdan. Mauricio mandó eso urgente a la imprenta nacional. Incluido Ulises. Con Ulises somos amigos que estamos, pero yo nunca he sido magistrado de nada, pero yo hablo claro, pues. Y este programa se dice, hablemos claro. Así es. Yo tengo que hablar claro. Y ahí se filtró la información para la Asamblea, hicieron mal el decreto, lo presentaron donde Luke Drake, de la imprenta nacional, cometieron errores,
se los mandan de regreso que lo modifique porque era mal hecho, lo hicieron con las patas urgentes, el Mauricio Funes y todos los que estaban en esos días. Entonces yo fui parte de eso, yo fui parte de esa lucha, yo fui parte de esa investigación amañada. Entonces yo no le doy el beneficio de la duda a Néstor, habría que esperar. Pero el Tribunal de Ética Gubernamental es un club social, eso no sirve absolutamente para nada. Y lo hablo con propiedad. Hasta este día, Ulises, a mí no me resolvieron la denuncia que puse, pues. Por correo va a llegar. Se fue Marcelo Oreste Posada y yo le fui a decir, claro, mire, perdone, doctor, pero ustedes son unos inútiles. Ahora, mira. Entonces yo hablo claro, hablemoslo, no me gusta pero hablemoslo de esta manera, porque es interesante el análisis inicial que tú haces sobre la base de una cosa en particular. La eterna, si quieres tú, lucha que tuvo el doctor Marcel Oreste Posada, a quien yo conozco y debo decir. No soy amigo de él también, Considero que era juez de familia, después de la Cámara, después de la Corte. Pues nosotros somos coca vieja de los juzgados, a todos los podemos, pues. La eterna, el eterno reclamo de él era de que el Tribunal de Ética Gubernamental no tiene los suficientes dientes para poder actuar. Y él inclusive insistió a los diputados y creo que hasta presentó una propuesta para que se le dieran mayores dientes al Tribunal de Ética Gubernamental para hacer tu trabajo. Es decir, en el afán de ser un poquito balanceado, ¿verdad? También acordate la ley que les toca a ellos implementar, pues, o las herramientas que le dieron los diputados para poder trabajar, ¿no te parece? Pero si Marcelo Oreste Posada nos dijo que Cifrido Reyes no tenía nada, pues. Si él es el que resolvió lo de Cifrido Reyes. Y no lo cerraron y dijeron que no había nada, pues. ¿Y con qué boca habla Marcelo Oreste Posada? Que no tenía fondos. Si aquí en el canal le tienen fondos ustedes, con los recursos pocos que tienen a la gente, tienen las cámaras, hacen el programa. Pero no debe decir, mire, ya no lo vamos a hacer porque no nos alcanza. Eso no es cierto. El tribunal tenía dinero para lo que hacen. ¿Y cómo no van a tener dinero, Ulises? ¿Y cómo no van a resolver a mí una cosa que tienen como 20, 30 gentes de Araganes a una cuadra, tienen otra casa alquilada para que esté donde te resuelven los problemas? O sea, no, yo no le doy ninguna credibilidad ni voy a favorecer a ninguno. Yo hablo claro y digo, el Tribunal de Ética, cuando estaba Licey Curi, era diferente. Curi de Mendoza. Cuando estaba la Licey era otra cosa. Pero ahora, entonces volvemos a las mismas cuotas del frente, el Ejecutivo, el Legislativo y las universidades. Ahora, y fíjate que es interesante lo que decís porque declaraciones del diputado Ernesto Mason es señalando los atributos de Néstor Castaneda en el sentido de que tiene una trayectoria intachable y no solo eso, las credenciales suficientes para poder dirigir y no tiene vínculos políticos partidarios. ¿Qué te parece? Eso es lo que parece ser, pero no es cierto. Bueno, eso no es cierto. ¿Te parece? No. ¿Con quién vincular? No, es que ¿Con quién vincular? Néstor, ¿por qué llegó a la Corte Suprema, pues? Lo que pasa es que tuvo suerte que no había resuelto la sala, que no se quiere gente con tendencia política. No, Néstor no, tampoco. Eso no es cierto. Néstor, ¿pero con quién lo vinculas políticamente? Es que eso es otra cosa, pero yo te estoy diciendo, Néstor no ha llegado porque no tenía vínculos políticos. Claro. Pero decime pues claramente con quién lo vinculas políticamente. Bueno, sí, ¿y quién crees que lo puso? Pues no es Arena, pues. Ah, bueno. Pues sí, por eso Ernesto Mason habla a favor de él. Es correcto, entonces volvemos a lo mismo. Por eso está él ahí. Pues sí, pero ahora ¿quién lo apoyó? Pues no, otra vez Arena. Y gana, entonces ¿qué quedamos? Por eso explico y aclaro. Entonces no es que yo voy a venir a echar flores, no. Cuando tengo que echar flores las echo porque hay que hablar. Pero cuando no, pues no es cierto. Vaya, espérate pues. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas al doctor Nelson García, que se le pegó la chiva. El maestro. Nos despertamos temprano, pero... Así se llama la que se le Así pegó la va, chiva. bueno, pero permítanme que yo estoy ya. No tiene micrófono. Espéreme. Vamos a poner micrófono. Antes, si querés, Ulises, ¿qué te parece lo que advierte el doctor Nasser? Me gusta el pragmatismo y la sinceridad y la claridad con la que siempre él aborda estos temas. Viene bien afilado. Viene bien afilado, bueno. A pesar que vengo despelado, pero... Viene afilado, bien concentrado. Tiene filo en los dientes y probablemente lo que le falte al Tribunal de Ética Gubernamental, que solo tienen sillas y no tienen ya dientes. No me interesa que me resuelvan nada. Puede ser. No lo necesito. Solo tienen sillas y no tienen dientes. Bueno, ya tiene micrófono. Espérate pues, ya tiene micrófono. Con la confianza que nos caracteriza, porque estamos aquí entre personas conocidas. Bienvenido, doctor. ¿Se le pegó la chiva?
Sí, muchas gracias. Es cierto, efectivamente, por mucho madrugar no amanece más temprano, ¿va? Un gusto estar con usted y un privilegio en esta temática tan importante para el país, ¿verdad? Sí, cómo no. Sobre Ya vamos todo. a entrar, pero quería yo hacer un preámbulo nada más en referencia a la decisión que se tomó ayer de nombrar al ex magistrado y abogado de la República, Néstor Castaneda, como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental para sustituir al señor, el doctor Marcelo Orestes Posada. Usted no escuchó lo que dijo el doctor Nasser, pero el doctor Nasser dice que es más de lo mismo, que el señor Castaneda sí tiene vínculos políticos partidarios, lo ha dicho claramente, que por eso lo apoya Arena, y que pues esto no va a cambiar en mayor cosa. Ulises. Bueno, primero reconozco y me agrada la honestidad con que habla Carlos, ¿verdad? Independientemente de quién sea, como sea, él dice lo que piensa y eso realmente es una virtud de Carlos, esa sinceridad. Segundo, con relación a ese 743, realmente quiero aclarar que quizás están hablando de algún avión, de algún vuelo, sí. porque yo no tengo nada que ver en eso, ni estaba en la sala de lo constitucional. ¿Eras parte de la corte que filtró eso del 743? No, pero yo no he mencionado, Ulises, que él esté en eso. Si vos te fijas, yo lo que no, dijiste que los magistrados. En la corte que se estuvo, sí, pero el 743 fue el decreto donde querían que por unanimidad resolviera la sala de lo constitucional. Sí, pero para la gente, para el público. Y ahí surgió todo este esfuerzo que es la que tiene ahora. Para el público. Por eso, para el público yo aclaro, ¿verdad? Que no tuve nada que ver en eso, porque no tenía que ver con la aplicabilidad hacia la sala de lo constitucional, que no estaba yo ahí, y tenía que ver con la Asamblea Legislativa, que son los que la decretaron, de modo tal que ellos eran los involucrados en eso. Así es que tal vez podré tener que ver con algún vuelo, porque suena que es un jet, pero yo no tengo nada que ver con ese decreto, ¿verdad? Luego, con relación al comportamiento de Néstor Castaneda y a su capacidad, realmente Néstor Castaneda es un hombre bien formado, tiene muy buena capacidad, es un hombre juicioso, es un hombre que incluso mantuvo ciertas decisiones honestas en ocasiones, hasta en contraposición de los cuatro que dominaban en un cierto momento durante el primer periodo la sala de lo constitucional, de modo tal que es un hombre que tiene principios, tiene valores, tiene convicción para defender su posición. Que el Tribunal de Ética Gubernamental no haga lo que debe de hacer en buena parte, y probablemente esté determinado así, depende de la ley, ¿verdad? Que solamente le dio encías, pero que no le dio colmillo. La crítica inclusive a la administración anterior era que pasaba lo que querían y resolvían en contra de quienes querían. Y también tapaban a los que no les convenían, o a quienes les decían, mira, no. Él puso ya un ejemplo del proceso que se llevó a cabo ahí en contra del actual presidente de Proeza y embajador especial con fuero ya. Pero ya refleja un sujeto en particular, ya se sabe cuál es la afiliación política de ese sujeto, ya se conoce por qué lado llegó ese presidente, Marcelo Orestes, que llegó justamente por ese lado, y entonces eso podría tener una explicación en ese sentido. No, pero es que Carlos está diciendo que va a hacer lo mismo porque el otro tiene no sabemos si va a hacer lo mismo, ¿va? Porque es diferente que quien esté en el Tribunal de Ética Gubernamental sea presidente del partido político en el poder, que es distinto a que sea alguien que supuestamente tiene vínculos con el partido o los partidos de oposición. Y digo supuestamente porque las decisiones de Néstor en realidad no estaban vinculadas o sometidas a los partidos de derecha. Él tiene un pensamiento de derecha, que es cosa diferente. Él es una gran persona, estamos hablando como persona, pero aquí como estamos analizando para la gente el enclave político, el deber ser, lo que lamentablemente está pasando en las redes sociales, no sé si las han visto ustedes, es un diluvio de señalamientos, ¿verdad? Porque el tema lamentablemente es de ética. Y entonces se preguntan, por ejemplo, ¿es ético renunciar para recibir un bono? No, ¿verdad? Eso todos lo saben. Me quitó las palabras de la boca sobre la base de cómo es que
se le ha señalado ahorita después del nombramiento al señor Castaneda. Por eso, sí, aquí para que pudieran satisfacer a alguien habría que traer a la Madre Teresa de Calcuta a ejercer algún cargo, ¿va? Para empezar. Sí, pero habría que revivirla, Y doctor. aún eso corre el riesgo de que le vayan a sacar sus temas de juventud a la Madre Teresa, entonces estamos fregados. Entonces mejor no hay que tocarla. Entonces, Pero ¿no le parece, doctor, en el afán de ser un poco objetivos, es que yo que la ciudadanía, sobre la base de esos cuestionamientos, por ejemplo, sobre lo ético que puede ser que alguien renuncie solo con el interés de recibir una bonificación económica, bueno, llama la atención, ¿verdad? El problema es que David Escobar Galindo, en una entrevista de unos 2 días, dijo lo siguiente: él, que es un tótem de pulcritud, diría yo, ¿verdad? Integral. Dijo, es que aquí siempre se ha visto natural lo que ahora no se está viendo como natural. ¿Qué significaba eso? Que toda la historia del país está impregnada de esa costumbre de que el que llega al poder llega a componerse. Y esto es una Biblia en este país. Y es más, se llega a la osadía de decir, ¿verdad? Y este salió pobre, sí, pues es tonto. Esos son los conceptos, ¿verdad?, de enclave mental de este país. Por eso yo creía que en esta mañana, en que hay un enfoque jurídico de nación, era oportuno ya señalar que eso que llamamos Constitución no es más que la madriguera donde está enquistada la partidocracia. Esa madriguera, ese búnker, ¿verdad? Si no lo destruimos, si no lo reconstruimos, va a seguir siendo el molde con el que se van creando los futuros de este país. Un futuro donde los señores diputados, por ejemplo, no creen necesario quitarse el seguro privado que tienen de salud, ¿verdad?, frente a un pueblo que agoniza en la falta de medicinas. Bueno, y lo aprobaron ayer, ¿verdad? Antier. Pues, no, sí, Ya se lo aprobaron. Aprobaron la compra directa. Pues sí. bien, pues vaya. Y Aprobaron la luego- compra directa porque como que por medio de compra sal no había, no hubo... Tú decís la medicina. Yo estoy hablando del seguro que se recetaron. Es que Del lo que seguro sucede es que, mira, particular. sucede lo siguiente. La información que trascendió es que iban a someterlo a Comprasal para que ofertaran ahí las empresas y tratar de que el monto de lo que se iba a erogar para adquirir el seguro médico fuera menor al que se había estado invirtiendo. Pero parece que eso no funcionó y regresa y se va a hacer una compra directa con una negociación que creo pareciera ya está adelantada Ya se pusieron de acuerdo. con montos más livianos, más bajos de lo que se estaba invirtiendo. Ahora, recordemos una cosa también, ¿verdad? Y aquí lo ha dicho Saraí Molina de Musiges, ustedes la conocen, en el debate femenino, que el tema del seguro médico hospitalario ha sido una lucha reivindicativa de los trabajadores sindicalizados. Ahora, el punto es, doctor, si tienen o no tienen derecho los diputados a tenerlo, No, mire, o quiénes deberían de tenerlo. No, si es que el problema es aquí que todos se quieren reivindicar ellos, ¿verdad? Pero a costa de los dineros del pueblo, y entonces así bien galán, ¿verdad? Y si no, vaya a tratarle de quitar esas reivindicaciones que no han sido más que connivencias interiores, porque vaya pues pedirme un seguro y yo te lo voy a conceder, ¿verdad? Y así nos vamos todos en la misma lancha. Bien galán. Sí. Bueno, yo realmente en esta Ya, cuestión nos de los salimos seguros un poco privados del asunto, pero no, es importante. Pero solo Importante. quiero comentar que yo en esta cuestión de los seguros privados a favor de los funcionarios y empleados públicos de las instituciones, lo que todavía no le encuentro es la justificación de por qué al, entre comillas, servidor público va a tener el privilegio de gozar de un servicio de seguridad superior al que gozan los trabajadores privados, que son aquellos a quienes deben de servirlos. No le encuentro cuál es la justificación. Es correcto, si es que es una cuestión de inteligencia.
y quizás por eso es que cae mal. Lo que deben de mejorar es el seguro social. Los Es dineros correcto. que van a gastar deben de invertirlos en el seguro social para que el seguro social dé cobertura a todo trabajador público o privado con mejor cantidad y calidad de servicios. Bueno, Eso es lo que Pero debe. mire, en Rosales, no, antier la manifestación, un montón de ya, gente que no tenían para hacerse la diálisis. Bueno, no tenían ahí, aquí lo aparato. tenemos. No, hombre, mire, les voy a contar una historia, Nelson, perdón, un ratito. Yo llevé a mi mamá al Seguro Social hace como 2 meses a una consulta que ella tenía y fue mi sorpresa encontrarme en las bancas cuando mi mamá la llevé a sentarse, que ahí estaba pasando consulta sin ir blanco, pues. Ahí estaba el magistrado, sentado con toda la gente en el Seguro Social, esperando que lo atendieran a Edward. Eso estaba haciendo sin ir blanco en el Seguro Bueno, Social. y recuérdate tú que cuando el Seguro Social tenía aparatos que no habían en el país, Sí. hubo, bueno, al mayor Roberto Dawison lo ingresaron, lo incorporaron al Seguro Social precisamente para atenderlo, ¿verdad? No, y mucha gente la O sea, mandaban la al calidad, exterior. no, pero es que, mira, es que el problema aquí es lo que tenemos que cortar de raíz porque el pueblo ya está harto. Pues correcto. Ya Vaya, está. mira, y fíjate que en la línea de lo que están diciendo, una diputada del FMLN dijo que que el del Seguro Social la gente salía más enferma. Ah, pues sí. Y que por eso no iban al Seguro Social. No, Y parece pues, que está en esta enfermedad porque es descansado. Entonces, eso cuando usted sí mismo aplica. dice que el Seguro Social en un determinado momento de la vida del país fue una institución que prestaba servicios de salud de primer mundo. Sí, ¿verdad? nacional. Sí. Sí, le Pero devolve- como que eso se ha ido en deterioro para que hoy los mismos diputados digan que no van al Seguro Social porque salen de ahí más enfermos Sí, de lo que pero llegaron. si le devolvemos ese razonamiento a la diputada, eso sería como decir que de la Asamblea Legislativa hacen leyes que no sirven y que por tanto la solución es disolver la Asamblea Legislativa. Claro. Sería un absurdo, ¿verdad? Lo que procede es mejorar la Asamblea Legislativa. Es lo mismo en este caso, que el hecho de que tengan las deficiencias del Seguro Social no justifica que no se le atienda. Al contrario, si la lógica precisamente lo que indica es que debe de mejorarse el Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque no hay por qué atender con privilegio al empleado del sector público, que es entre comillas el servidor, Sí. en detrimento de los intereses de los trabajadores privados, que son supuestamente los patronos. Eso es un absurdo. No, es que lo peor es que ahora es que el proletario desprecia al pobre, pues. Es que es el gran punto. Los que Mire, venían- yo creo que, siendo honestos, todos deberíamos de ir al Seguro Social. No, pues Eso es sí. lo que estoy diciendo. Es más, todos deberíamos de ir a los hospitales públicos, porque Yo no los voy hospitales porque no estoy públicos asegurado. deberían de tener Pues sí. toda en la el- atención en el fondo así médica, debe de ser. todos los servicios médicos de primer Bueno, nivel. Así es, vamos en el camino Ajá. equivocado. Entonces, si aquí vamos hacia lo privado porque lo público no sirve, entonces vamos mal. Claro. Ah. Lo que hay que hacer es a la inversa, hacer que lo público funcione. Sí, pero no olvidemos que ha habido quienes se han propuesto arruinar los servicios públicos para que la gente brinque al sector privado, ¿verdad? Esas mentalidades perversas Sí. han ejercido el poder en este país. ¿Querías agregar algo, doctor? Correcto. Porque nos pasamos de Néstor Castaneda al seguro médico de la Asamblea. ¿Qué fue otra de las decisiones que tomaron ayer en la Asamblea, verdad? Sí, pero volviendo al tema, y el doctor Nelson García lo acaba de aclarar, es la misma garduña y piñata de los políticos. Correcto. Y yo soy amigo de Néstor, ya lo dije, es un hombre decente, trabajador, pues sí, pero ya va con compromisos políticos. Y ese tribunal, y ya lo dije, Nelson no lo oyó, es un club social que no sirve de nada. A mí no me resolvieron nada. ¿Y el suplente? ¿Qué opinas del suplente? Yo ese ni lo conozco, ¿Quién es el no suplente? puedo hablar, no sé ni quién es, nunca lo he visto. Entonces, el asunto es que, bueno, y ayer mismo salió la convocatoria para los magistrados de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Porque hay que elegirlos ¿Y también. qué existe en la Corte de Cuentas Hay todavía? que elegirlos porque, sí, y eso hay que reformar la ley, cuando usted cuenta, Contraloría del Estado. Otros que recetan también su seguro de Sí, vida privado. y por eso, entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, aunque se les insiste y se les descare y se les pele a los diputados, ellos no les importa. Ahí vaya, la otra señora hablando que el Seguro Social, medio conversando de eso. El Que suplente, sale más enfermo.
Parece ser que El ella presidente- quizás enferma porque adelgazado. El presidente Algo ha de suplente tener, es el licenciado Juan José Saldaña. Yo no sé ni quién diablos es él, ni lo conozco. No, nunca lo hemos visto, pues. Y aquí hay gente con más capacidad para ocupar ese cargo, ¿o no, Nelson? Bueno, cuidado con que va a pero- venir gente desconocida a querer ser presidente de la República. Cuando a nosotros en mi generación nos enseñaron que para pretender un cargo Bueno. primero había que prepararse, ¿verdad? Y después hacer algo por el país, no que de repente aquí salen. Y los ministros Bolívar. toda la vida Pero- que yo me recuerde nos han recibido así en traje. Hoy lo reciben a uno en camiseta. ¿Quién? Sí, así te reciben los ministros ahora en, en su- camiseta. es que supuestamente eso es democrático y eso es Imagínate, popular. yo tuve una reunión hace poco puro con un populismo, ministro ¿va? en camiseta, andaba pues. ¿Qué es eso? No, entonces, Bueno. no, Y cuando ordenemos. tengan autoridad sin camisa van a llegar Ordenemos sin las camiseta. cosas, ordenemos las cosas, hombre. Bien, una breve introducción para dejar planteado el tema. Vamos a hacer la primera pausa. Fíjense dos cosas que han pasado esta semana. La primera, que fue antecedido por una manifestación pública de empleados que se han visto afectados por procesos judiciales en donde los propietarios de estas corporaciones fueron parte del operativo denominado como Operación Lavado, ¿verdad? Estabilidad es lo que piden. En definitiva, la afectación de más de 1000 familias que dependían de este trabajo, pero el Consejo Nacional de Administración de Bienes emitió un comunicado en donde dice: en el caso de la empresa Agroindustrias Gumarzal, comunica a los empleados, proveedores y clientes mayoristas y minoristas consumidores del pueblo salvadoreño que entre los 8 y 10 de abril del presente año, de conformidad a la Ley Especial de Extinción de Dominio y la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, fueron entregadas mientras dura el proceso legal de parte de la Fiscalía General de la República al CONAP para su administración a sociedades del Grupo Gumarzal. Esto de entregadas, fíjense ustedes, fueron entregadas mientras dura el proceso legal. Mientras dura el proceso legal, o es que las quieren, o es que le quieren aplicar la Ley de Extinción de Dominio. Punto 1. Es una guardería delictiva esa, ¿verdad? Para mientras, como que vamos a ir a depositar a un kinder, ¿verdad? Lo que nos vamos a huevear, para mientras. No, Y tiene otras esto hay consecuencias que eso. denunciarlo incluso internacionalmente. Sí, y me llamó la atención de este comunicado otra cosa. A los proveedores y clientes manifestarles que todo el actuar que vincule a las sociedades tiene el respaldo de dicho ente y las mismas se desarrollan dentro del marco de la legalidad, del cual el CONAL es garante. ¿Garante de qué? El garante, que en este caso es el que viola la Constitución porque está privando la posesión, y la Constitución establece que no se puede privar a nadie, entre otros derechos, de la posesión, si no es por sentencia firme Ahora, judicial. ¿qué dice y la posesión es un hecho, y en Ahora, este ¿qué caso dice la- concreto el hecho es que ya quitaron la administración Sí. a los anteriores que dice la propietarios. Constitución de la República. Artículo 1. Lavado, vea que la Constitución dice que todo ciudadano es Inocente, hasta que se le y compruebe eso la se llama culpabilidad, presunción de de inocencia. Sí, va. Pero tú escribiste un artículo que dice lavado de dinero, presunción de culpabilidad. Es que es una Va. presunción Ahí lo dejamos. legal de culpabilidad. Ahí lo dejamos, para entrar al tema de fondo en el debate jurídico de esta mañana de viernes 28 de abril del año 2017. A poner bueno, a poner interesante. Regresamos. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. Bueno,
El Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB es una entidad de derecho público creada en virtud de la ley antes relacionada con el objetivo de ser un organismo encargado de la administración, conservación y destinación de aquellos bienes sometidos a un proceso de extinción de dominio, como es el presente caso de la empresa que ya nosotros establecimos y que está vinculada con el empresario José Adán Salazar, acusado de lavado de dinero. ¿A qué ley se refiere el CONAB? A la Ley Especial de Extinción de Dominio. Y dice que desde el primer día de la administración de estas empresas por parte del CONAB se han garantizado los derechos de los empleados, cada una de las empresas y sus establecimientos comerciales, dándole prioridad al pago respectivo de planillas y prestaciones de ley, los cuales han sido canceladas afortunadamente, garantizando su derecho a la estabilidad de los trabajadores. Doctor, este caso en particular sobre el proceso que se inició paralelo con la intervención del CONAB para que se inicie el proceso de extinción de dominio. Mire, en este país se ha creado una estructura jurídica a raíz de la incapacidad de manejo de la seguridad pública. Y de ahí surgieron los tribunales especializados y todo ese trasfondo de que se presuma culpable todo procesado, y por eso lo mandan 6 meses. Hoy es una gran reacción porque a un exministro no lo han mandado a la cárcel a esperar allá en esa ergástula 6 meses en que la fiscalía no hace nada, pero ya satisfizo al pueblo que le han metido una mentalidad de linchamiento para el cual todo procesado es culpable. Entonces se creó ese tinglado. Fíjese bien, la Sala de lo Constitucional acaba de declarar que esos tribunales especializados son inconstitucionales. Pues también son inconstitucionales todo ese engranaje del conjunto de leyes, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero como todos le tiemblan aquí al que detente el poder, ¿verdad? Porque lo pueden meter cárcel, porque también le han dado capacidad de meterle a la cárcel, ¿y qué? Sin ninguna valoración jurídica más que su propio detentación del poder. Pues bien, esa ley de extinción del dominio, que es una aberración jurídica a lo que se llama la justicia, los procesos de equilibrio entre el demandante y el demandado, tiene carta de ciudadanía por el silencio cómplice primero de la Sala de lo Constitucional, que ya debió de haber resuelto el recurso que se ha incoado ahí, porque es un ABC. Es tan brutal, tan gorilesca esa ley, que cualquiera que sepa leer el artículo 11 de la Constitución, que dice que nadie puede ser privado de la posesión de sus bienes, sus derechos, etc., sin antes de haber sido vencido en juicio, conforme a derecho. No, pues esta ley dice que aunque usted lo declaren inocente, como le pasó al diputado Cardosa, no importa. Lo puse de ejemplo en la introducción también, porque él fue exonerado del Esta proceso civil. Esta es la ley del asalto gubernamental, por medio del cual el Estado, igual que un asaltante, se puede quedar con los bienes que le dé la gana, con solo que le pongan un epíteto de que a usted lo están procesando por lavado de dinero, y por eso probablemente el maestro Daldio Guzmán toca esto, porque esa ley lo presume culpable desde que entra usted a ser procesado, pues. Y los tribunales han sido cómplices por temor blandengue a la represión, a esa amenaza vedada que siempre se le hace: ya lo vamos a investigar a este juez porque absolvió a fulano y a sultano. Cuando yo le dije hace unos momentos que había que quebrar esto que llaman la Constitución política, es porque de ahí han derivado un engranaje de antinomia, de contradicción a lo mismo que está escrito, para hacer lo que le da la gana a don Estado, que es aquí. Don Estado le pone las cargas a su trabajo a través de los impuestos para vivir, y que esta raza que tenemos arriba viva del esfuerzo de todos nosotros. Bueno, planteemos en perspectiva una cosa, doctor Daldio Guzmán.
no es que no existan leyes similares en otros países. No existen. Solo existe donde las ha impuesto el Estado norteamericano. Para evitar, porque no dicen que Chapo Guzmán va a sufragar un pedacito de la muralla. Pues digo un pedacito porque no le alcanza la fortuna a un narcotraficante para terminar un muro. Entonces, con ese diseño de los consumidores de la coca, ¿verdad?, que no solucionan su problema interno, allá de educar a la gente, si hasta los mismos presidentes prueban la cocaína y salen confesando que son marihuaneros, pues entonces, ¿qué tenemos? Y les gusta de verdad que sí, hay que decir. Es la doble moral. El principal consumidor de cocaína en el mundo es los Estados Unidos. Claro, pues sí, y ellos no resuelven su problema, que los proveedores tienen sus orígenes sobre todo en el cono sur, ¿verdad? A ver. Bueno, mira, con relación a esta cuestión de la ley contra el lavado de dinero, yo lo que señalo es que es una ley que es inconstitucional. Me he referido a dos. La ley especial de extinción de dominio y la ley de lavado de dinero. Son dos leyes, ¿verdad? Las dos leyes son inconstitucionales. Pero vayamos por pasos. Algunas le han aplicado. Vayamos por pasos antes de llegar al artículo que tú escribiste esta misma semana sobre el tema este. Pero ley de extinción de dominio. Consejo Nacional de Administración de Bienes, particularmente el caso de el proceso denominado como Operación Lavado. Es una entidad creada de derecho público en virtud de las leyes antes relacionadas, ¿sí? Y dice que en el caso específico del que nos ocupa y de conformidad a la Ley Especial de Extinción de Dominio y Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita fueron entregadas mientras dure el proceso legal por parte de Eso es la una Fiscalía confesión de una inconstitucionalidad y de violación del debido proceso. El debido proceso, letra por letra de la Constitución dice, nadie puede ser privado, y menciona una serie de derechos, dentro de ellos la posesión, sin haber sido antes oído y vencido en juicio de conformidad con las leyes, es decir, de conformidad con el principio de legalidad. Vencido en juicio significa que haya sentencia, sentencia firme, para que pueda ser que privado de su posesión. La posesión, sabemos nosotros en derecho, es un hecho, es el hecho de tener la cosa y poder disfrutarla o gozarla. Esa es la posesión. Y eso es lo que está diciendo la Constitución. Que debe de ser de origen ilícito, ¿va? ¿Cómo? Que debe de ser de origen lícito. No, eso no dice. Eso no lo dice. No, pero digo. Eso no va a probar usted. Es que eso es parte de lo que va a tener que probar en el proceso para que al final, en la sentencia, dice después, si resulta ser que es de origen ilícito u otro vicio, puede ser privado. No, solo si se le dice la Constitución. Solo aclarando conceptos, es decir, el Consejo Nacional de Administración de Bienes y la Ley de Extinción de Dominio no entra a la intervención de bienes que pues han sido obtenidos de manera lícita, es decir, pero ¿quién determina si es esos son otros 5 pesos antes del proceso? Pero entran al supuesto tema de que lo que tú tenés o lo que has obtenido o tu fortuna que has amasado es de origen ilícito. ¿Y eso es que yo creo que tenemos el problema de entender lo que es el debido proceso. El debido proceso constitucional, es decir, la ley que está por encima de todas las demás leyes y que por tanto todas las demás leyes, si la contradicen, son inconstitucionales. El debido proceso dice, nadie puede ser privado de la al derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la posesión, sin haber sido antes oído y vencido en juicio de conformidad con las leyes. Significa, en el caso de la posesión, que es el hecho, hay que leer el Código Civil, es el hecho de tener la cosa materialmente y disfrutarla. Esa es la posesión, usarla de conformidad con su propia naturaleza. Entonces, que le diga el fiscal, que ahora que le diga el fiscal en base a qué se brinca ese concepto constitucional a través de una ley, ¿verdad? Secundaria. Así de fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo en el caso de la empresa esta, Gumersal? Le están quitando la posesión y se la pasan a el CONAU y no dice la Constitución que no se puede. Pues sí. Y eso no hay sentencia. Pero claramente eso no es problema del fiscal general. ¿Cómo no? Claro que ese sí. Problema, ¿quiénes aprobaron esa ley? No, el fiscal lo que está haciendo es nada más aplicando una legislación
Y él no es garante de la Constitución antes que de la legislación. Pues. Y no juró cumplir la Constitución. Por encima de Sí. la legislación. Sí. Y si la legislación es inconstitucional, Tiene la ¿por nariz. qué va a obedecer la legislación inconstitucional Sí. en contra de la Constitución? Al contrario. Él es el galante, Correcto. garante de eso. No se puede brincar eso, no se puede hacer el loco, aunque fuera. Doctor Entonces, lo que estoy señalando aquí, que además, mira, no solamente le quitan la posesión sin haber sido antes oído y vencido en juicio, sino que se la dan a otros formalmente, Sí. dando la impresión de que en el fondo ya va camino a la extinción de la propiedad y de la posesión, por un lado, y por Sí, el que otro eso lado, va, pues. por el otro lado, Porque le ese es el- ponen a un administrador que equivale más o menos en materia civil y mercantil a un interventor con cargo a la caja, y esa lógica tiene su razón de ser en materia civil o mercantil, porque en esos casos de esos embargos es para que el interventor garantice eventualmente, sin obstaculizar el funcionamiento de la empresa, el pago de la deuda, porque es en el caso de deuda. Pero en este caso, ¿cuál ¿Quién le deuda deba? es la que se va a garantizar si realmente en este momento no hay deuda alguna por parte de la empresa con relación a el Estado? De modo tal que no hay ni siquiera justificación en la lógica de poner un interventor con cargo a la caja, en este caso llamado administrador de bienes, cuya posesión le quitan a el propietario inconstitucionalmente. Doctor Nasser. Miren, en este caso, ya lo explicó aquí Ulises y también Nelson, la cuestión es que para poder intervenir una empresa, y Ulises lo ha dicho, hay que nombrar un interventor. Pero claro, la Constitución, el artículo 11 menciona que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en juicio, con arreglo a las leyes. ¿Verdad? Y más adelante dice, tampoco puede ser Vayan a enjuiciada preguntarle, señor dos veces fiscal. por la misma causa. Ahora, el hecho de que se pueda iniciar una acción penal o civil, se hace una medida cautelar de intervención, pero todavía no los han procesado ni los han vencido en juicio. Ni los habían. ¿Para que ya se los estén pasando al CONAV? Eso, desde todo punto de vista, es inconstitucional. Ahora, había algo bien interesante que Ulises mencionaba, pero también los jueces son culpables y responsables de eso. Claro. Porque el juez tiene el control difuso de la ley. Claro. Y si el juez ve que se está violentando la Constitución en base a eso, el juez no tenía que haber ordenado eso tampoco. Pero han puesto una Entonces, jueza pero los jueces que- los que- están que presionando, amanuense, hombre. les están exigiendo y los están amenazando. Entonces viene, dice el juez, no, embarguen los bienes. Sí, pero es una medida cautelar. Vaya, el caso de Tony Saca. Recuérdense ustedes cuando le embargaron todo, le congelaron todo y le intervinieron las empresas, la esposa salió diciendo que le libere su propiedad, que la compró antes de que su esposo fuera presidente. No importa. Y se la quitaron y no se la han entregado. Además, No, y no solo no se le entregaron, sino que presentaron una acusación formal en su contra, Ay. porque era parte de la estructura del lavado de dinero, en donde se capturó también, en donde se procesó también en tribunales a el señor publicista, Lemus. el señor Antonio Lemus. Bueno. Exacto. Pero entonces, eso es ilegal, eso es inconstitucional. Es delito. Por eso digo, entonces también los jueces son responsables y son culpables. Ahora, si después de haber hecho un proceso y haber terminado en sentencia, ahí estamos claros que entonces Firme. ya no se puede. Ya hay En sentencia sentencia firme. firme. Sí, pero no entonces, es el caso. Ya, Sí, sí. pero ahorita están esperando. Entonces, la empresa Gumarsal, con una intervención, tenían que seguir operando. Sí. No la Y- pueden y- cerrar. y en pero no la pueden pasar a una institución. Bueno, y si Pero ya lo y si contaminaron. llega a suceder, si llega a suceder que la empresa no tiene ya problemas, que es legal y lícito lo que está haciendo, Siempre se la la va a regresar quitar. el CONAV otra vez a No. ellos. Es que ese es el punto. Entonces, esa ley, claro, muy bien tú lo decías, que es responsabilidad del fiscal, ¿verdad? Pero también los de la Asamblea Legislativa, cómo crean leyes de ignorantes. Y los asesores que tienen en la Asamblea, ¿qué pasó? Ignorantes porque ¿Qué? quizás no saben inglés cuando les mandan la orden. ¿Y entonces qué les dijeron? Miren, señores, es que esa ley no puede ser, hombre. Eso es inconstitucional. Pues sí, pero ahí están los recursos y hay que esperar que resuelvan eso.
bien galán, ¿verdad? No, es que entonces volvemos al Pues sí, problema. pero y no también la Constitución de la República, ayúdenme ustedes, que yo imagino que la conocen más que su servidor, que no es abogado ni quiero tampoco. No querés ser Sí, porque virtuoso. pues. seríamos- No es porque no admire la profesión que ustedes hacen, pues, pero es que entre más sabio uno aquí. No, pero cuando más decís se no quiero, decepciona cuando que a decís no esto le quiero, llamen. estás menospreciando la no, carrera. no lo tomes de esa A mí manera. no me hombre. gusta Puta, cuando- qué sensible venís, hombre. No, a mí no me gusta cuando en otro canal otros analistas dicen, gracias a Dios no soy abogado. No, ¿Cómo pero no es que- será de tonto ese también entendeme, que lo hombre. dice en otro canal? Si supieran que la carrera de Derecho es la mejor carrera del mundo, porque ahí llega cuando la mujer te mete preso, cuando te vas a divorciar, Bueno, volvamos cuando te al dejan punto. herencia. Te Todo acepto- llega te donde el acepto- abogado. Te acepto el paralelismo con el otro señor que dijo y al que le has dicho tonto, va, yo también No, te es que acepto no es lo que eso, me no. decís. No, pero es que pero cuando dime, uno dice, escúchame, mire, te gracias voy a a Dios no aclarar soy lo, político. Mira, Pero los políticos no son te profesionales. voy a, son ticos. escúchame, hombre, te voy a Para la aclarar el gente. concepto. No lo dije por menospreciar la profesión que usted, sino que porque en teoría a ustedes de verdad que les toca estar en medio de semejantes huevotes de avestruz. No es que pues. nosotros analizamos lo que Ajá. dice la ley. Entonces, pues, por es eso que les digo, no es conocemos. porque no vea. O sea, en realidad es una profesión admirable. Ahora mire, ¿Verdad? el mismo artículo 11 dice... Ya ves que tenés dotes de buen abogado. Ya Sí, viste la ahí- vuelta. Mira lo Sí, que dice, o sea, mira lo que dice el artículo. No, yo no lo tomé en mal como Bueno, que se no, los... miren, No lo tomé Vaya. mal como que lo dijo que nos estaba menospreciando. No es así. Carlitos, Sino que hay mira, que es más aterrizar. importante Espérense. que esto mismo. Espérense un segundo, vamos a hacer una pausa comercial rápidamente a la 2:00 de la mañana y continuamos con la segunda parte, porque nos falta ver lo del lavado de dinero y seguir cerrando el tema de lo de la ley de extinción de dominio. Pausa, ahorita. Tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, estamos de regreso. Hicimos una pausa obligada porque salimos momentáneamente unos 30 segundos del aire, pero y también nos sirvió para bajar, para apaciguar un poco los ánimos que estaban caldeados. Doctores, más bien dicho, cerremos la discusión de lo de la ley de extinción de dominio para entrar a la otra situación que es la ley de lavado de dinero, aunque una cosa nos lleva a la otra, ¿verdad? No, yo quisiera que Ajá. me permitiera emplazar al señor fiscal general de la República a que diga por qué esa ley que está aplicando se lo permite la Constitución. Esto, y a los demás medios que nos puedan estar escuchando, los emplazo para que en lugar de estar con el asombro de encontrar unos mosaicos que ellos mismos enterraron, ¿verdad? Y sacar eso en primera página, traten los problemas de la médula de la problemática nacional que nos tiene en este caos, en esta crisis permanente. Mira, Doctor, pero mire, esa es ley- importante porque en la pausa lo decíamos. Ustedes están advirtiendo una serie de atropellos al Estado de Derecho. Correcto. Así es. Pero vean, hay 30.000 abogados y solo yo de verdad veo una opacidad, una complacencia de que no reacciona la comunidad Una jurídica indiferencia. ante lo que es precisamente el más grande Sí. de las leyes, como es la Constitución de la República, pues. Le voy a decir algo que pasó ayer en una audiencia y continuará ahora.
yo hice un planteamiento de por qué la Fiscalía presenta en un canasto, que es un solo caso, un montón de casos diferentes en tiempo, personas y horas. Y señalaba que la razón de presentar en ese gran canasto todos esos casos de diferentes personas, lugares y hechos, obedecía que tenían un testigo criteriado que les iba a servir para todos esos 20 casos. No. Pero que si no lo presentaban así entero, ¿verdad? Ese testigo que iban a usar se iba a volver un testigo habitual que está tachado por la ley. Porque iba a haber un caso, bueno, aquí está el testigo Estrella. Segundo caso, el testigo Andrómeda, que es el mismo Estrella. El mismo. Y tercer caso, el mismo. Y entonces pedir la nulidad de ese proceso. ¿Y de dónde? ¿Sabe qué me hizo una persona que yo admiro y respeto mucho, que es la señora? Primera vez en 10 años que alguien me pide que eso no es correcto. ¿Por qué? Y los otros 10 años, ¿dónde han estado los señores abogados litigantes exitosos que no han planteado esa controversia a la ley y a ese procedimiento amañado? Y además, ¿de dónde sale que el testigo criteriado es criterio o título de competencia para manejar esto en el mismo caso? Y de acumulación de casos. O de acumulación. No. Y además, ¿sabes por qué realmente presentan este montón de casos así en Acumulación esa gran de acciones, canasta? oiga. Para evitar que el testigo criteriado se contradiga él solo. Sí. Porque el testigo criteriado muchas veces es alguien a quien le dicen que se aprenda la lección. Y si se la pregunta una vez y después se la vuelven a preguntar, probablemente se va a contradecir. Y probablemente él sea el único testigo, casi les aseguro que es el único testigo. Entonces no hay referente contra qué contrastar su versión. Entonces, para evitar que se contradiga hasta él solo, es que hacen esas cosas. Y al mismo tiempo llegan con 25, con 40, con 50, para que en las audiencias iniciales no haya oportunidad como para individualizar las acciones u omisiones de cada uno de los sujetos para tomar decisiones. Y entonces los razonamientos son generalizados, en combo. ¿Qué es eso? Y en base a eso es mejor decretar detención provisional que especificar por qué razón a cada uno de ellos no se le decreta la detención. Entonces, eso es lo que está pasando. La otra semana... ¿Cómo verá usted que no merece un escupitajo el concepto de justicia de este país? La otra semana, José... Así de fácil. Yo tengo... Pero yo insisto en esto, porque los funcionarios públicos están obligados a cumplir y a hacer cumplir la ley. Claro, lo juran. Y la Constitución de la República también mandata, allana el camino a los aplicadores de justicia para que se nieguen a aplicar una ley cuando esta es inconstitucional. Yo lo acabo de decir. Así debe de ser. ¿Y entonces por qué no lo hacen? Con la ley de extinción de dominio. Si la ley de extinción de dominio claramente es inconstitucional y no choca con el debido proceso y no le está privando de la posesión sin antes existir sentencia firme, y no paralelamente a otro proceso le siguen la extinción de dominio y la Constitución prohíbe la doble persecución y no aplican la ley de extinción de dominio a hechos que nacieron antes de la existencia de la misma ley, y sin embargo aún así se las aplican y le privan de la propiedad. Perdónenme, es claramente una ley inconstitucional. Bueno, Sí, y entonces usted ha oído hablar de las casas de tolerancia, ¿verdad? Pues esta es un ambiente de tolerancia con esa misma médula que tienen las casas de tolerancia, ¿verdad? Porque se compran y se venden las conciencias. Hay una timidez pusilánime a quienes se les ha dado la potestad de decidir quién es culpable e inocente. Porque a unas personas les dan medidas sustitutivas y a otras no. Lo que pasa, doctor, que el miedo no anda en burro. No, ahí estamos. ¿Entiende lo que le digo? Sí, claro que El sí. miedo no anda en burro. Sí, es más veloz. ¿Verdad? Y entonces, aquí somos arrechos para maltratar a las mujeres. Para eso somos machos. Para chupar, somos machos. Para echarle el carro más grande que tenemos a los demás, somos bien machos. Pero para defender los derechos legítimos, ahí somos un atajo de cobardes. Doctor Nací.
El mismo artículo 11, en el segundo inciso, dice: la persona tiene derecho a un habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restringe ilegal o arbitrariamente su libertad. Y también procede al habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad integral, física, psíquica o moral de las personas detenidas. Vale, vamos a hacer un espacito. ¿Se acuerdan ustedes del muchacho injustamente detenido 9 meses de Altavista? Sí. Porque los policías le montaron las evidencias innecesariamente. Y el habeas corpus, Daniel Alemán. el habeas corpus es una situación urgente de resolverla a lo menos en 8 o 5 días. Sí. Aquí pasa un año el habeas corpus. Habeas corpus se llaman unas bodegas que quedan allá por la chacra. Así les pusieron porque como nunca sale, esa mercancía nunca sale de ahí. Entonces viene el habeas corpus, tiene una función para que la persona detenida pueda tener una salida inmediata porque es ilegal. Ahora yo pregunto, y este pobre muchacho de Altavista se expuso a que le hicieran de todo en los penales, puede agarrar tuberculosis, Hoy todavía está enfermedad. preso. ¿Y hoy quién le va a pagar eso? Ah, y los policías, la pena es menos de 3 años, van a salir libres también, Pues sí. pues. Y- Entonces, eso son las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, volvemos a los jueces, y somos litigantes, pero no solo los jueces penales están haciendo eso, los jueces civiles y mercantiles están cometiendo errores graves. ¿Se acuerdan que les comentaba el caso de una empresa que yo protesté porque le embargan todo su dinero? Si tiene como ¿Con qué parte principal mantener y que le descuenten. No, el juez me manda a amenazar antier notificándome que yo me someta a lo que ellos han hecho y que me dan 8 días para que denuncie otras cuentas para seguir embargando. Eso me dice el juez a mí.